Cordial saludo, yo soy Diego Alejandro Espina y en este video daremos la explicación de la fase 5, evaluación de la materia de administración de bases de datos, la cual sería la fase final, junto con mis compañeros Juan José Carmona Ureña, Santiago Useche Toledo y Juan Alejandro Rodríguez Cerón. En este caso, explicaré las tres primeras diapositivas. En la introducción, básicamente, pues en esta presentación vamos a abordar algunos aspectos esenciales de la seguridad en cuanto a bases de datos, en cuanto a hoy en día se refiere. Las organizaciones dependen mucho de la información digital para operar normalmente, es algo que se viene asumiendo hace muchos años, por lo que se debe proteger, por lo que protegerla se ha vuelto muy indispensable hoy en día. Vamos a revisar algunos temas principales como los principios básicos de seguridad, las amenazas más comunes y las medidas técnicas y organizativas que ayudan a mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. Finalmente, veremos unas buenas prácticas en Oracle y cómo se gestionan los riesgos para garantizar entornos seguros y confiables. Eh, en este caso, explicar los principios básicos de seguridad en bases de datos, los cuales serían pues principalmente las bases para todo lo que se verá de la seguridad. Principalmente debe tener una buena confidencialidad, garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder a los datos sensibles. Obviamente no se puede permitir que cualquier usuario o persona pueda modificar o acceder a datos privados de manera libre y debe tener una cierta confidencialidad que solo las personas autorizadas puedan modificar o ver. Integridad, asegurar que la información no sea alterada de forma accidental o malintencionada. Como usted dijo, debe tener personal autorizado y que no cualquiera se pueda acceder a la misma. Autorización define qué acciones pueden realizar cada usuario según sus roles y permisos. Obviamente, como suele ser como en una empresa o muchas cosas así, digamos muchas veces va por roles. Entonces no se puede permitir que alguien que tenga un rol bajo pueda modificar datos pues a gusto. Disponibilidad de información debe estar accesible cuando los usuarios se necesiten, parte importante de su funcionamiento, ya que los usuarios pues deben tener la información eh, como la tenemos a día de hoy con todo, pues deben de tenerla en su mano y poder acceder a ella en la forma en la que ellos deseen. Autenticación, verificar la identidad de los usuarios mediante contraseñas, certificados o autentificación multifactor, cosa que se ve en prácticamente todo hoy en día, ya sea Gmail, alguna cuenta de alguna red social o lo que sea, todo requiere autentificación para asegurar que sea la persona propietaria de la cuenta o de lo que, que sea pues la misma y que no sea algún plagio, algún hackeo y se puede evitar ese tipo de problemas. Trazabilidad y auditoría. Registra quién accede, modifica o elimina información, permitiendo seguimiento y detección de incidentes. En este caso, pues también debe quedar un registro de todos los movimientos que se realicen en cuanto a modificación y demás. Por si pase lo que pase, va a quedar un registro de quienes accedieron y en este caso estar más cerca de resolver el incidente. Con esto finaliza mi explicación, le doy paso a mis compañeros. A continuación voy a hablar sobre las principales amenazas que enfrentan las bases de datos en una empresa, como en el caso de Novadata. La primera amenaza es el acceso no autorizado. Esto ocurre cuando personas internas o externas logran entrar al sistema sin permiso. Esto puede generar robo o exposición de información sensible. También tenemos la inyección SQL, que es una técnica muy usada por atacantes para manipular consultas y obtener datos de forma ilegal. Otra amenaza importante es el malware o ransomware, que cifra la información y la deja inaccesible, exigiendo incluso un rescate para recuperarla. El robo de credenciales sigue siendo uno de los ataques más comunes. Contraseñas débiles o filtradas permiten que un atacante ingrese como si fuera un usuario legítimo. Tampoco podemos olvidar los errores humanos, como el borrado accidental o configuraciones incorrectas, que representan un riesgo constante. Las fallas de hardware o software también afectan la disponibilidad de las bases de datos, caídas del sistema, daños en discos o interrupciones eléctricas. Y por último, la ingeniería social, que engaña a los usuarios para obtener acceso o información. Ahora, para mitigar estas amenazas existen varias medidas técnicas que una organización debe implementar. En primer lugar está el cifrado de datos. El cifrado en reposo protege la información almacenada y el cifrado en tránsito protege los datos cuando viajan entre aplicaciones y la base de datos. La segunda medida es el control de accesos, asegurando que solo usuarios autorizados puedan entrar y asignando permisos
mínimos según los roles. Esto ayuda a evitar accesos indebidos. También es clave la auditoría y el monitoreo, que permiten registrar quién accede, qué cambios hace y detectar actividades sospechosas. Otra medida es el uso de firewalls y segmentación. Esto sirve para bloquear accesos no autorizados y limitar las conexiones solo a redes confiables. La quinta medida son los backups y la recuperación, con copias de seguridad periódicas y planes de recuperación ante desastres para asegurar que la información se pueda restaurar. Finalmente está el endurecimiento del servidor, que consiste en mantenerlo actualizado, aplicar parches de seguridad y deshabilitar servicios innecesarios para reducir puntos de ataque. Hola, profe y tutor, compañeros. Seguimos con las medidas organizativas y de cumplimiento. En este caso, pues estas medidas nos permiten a nosotros como gestores de bases de datos, como administradores de bases de datos, nos permiten tener un lineamiento y garantizar la seguridad, ¿sí?, en nuestra base de datos. Con políticas normativas internas, pues en este caso, pues políticas normativas internas se refiere específicamente a los accesos, quién puede acceder, quién no puede acceder, a quiénes le vamos a dar ciertos roles, quiénes van a poder utilizar la base de datos hasta cierto punto y demás. La capacitación de personal, pues es importante, sobre todo que el personal, que las personas que trabajan, que están moviendo la base de datos, que la usan, sepan bien qué es lo que están haciendo, sepan bien cuáles son los riesgos, cuáles son las formas de ataques más comunes, y sepan bien pues que estén concientizados sobre los problemas que se presentan en el mundo real. En este caso hablamos de posibles virus, de como dice, como phishing, y pues sobre todo sobre que se manejen adecuada y responsablemente los datos. Permisos y roles, pues es más de lo mismo, lo que ya anteriormente había mencionado, que por ejemplo una cajera tenga solamente acceso a lo que es la parte contable, a la parte de sus clientes, y que no pueda modificar el inventario, por ejemplo. Esa es una de los roles que se puede tener. Existen normas en el ámbito normativo, institucionales, auditorías, que trazan, digamos, la seguridad y que permiten una confiabilidad y una eficiencia en el uso de base de datos y la administración de base de datos que sea segura, eficiente. Los procedimientos, pues, el análisis y mitigación, son las cosas que se buscan, son protocolos, y sobre todo la comunicación clara, otro punto que va de la mano con la concientización, que es que necesita haber una comunicación entre todas las partes, ¿sí? Que todas las personas conozcan cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos, cómo poder mitigarlas y demás. También, pues, otra medida organizativa que también es el respaldo, los famosos backups, los famosos copias de seguridad, de alguna manera por decirlo. Y pues básicamente son las copias de seguridad que se realizan periódicamente. Ya hemos visto en el curso que se pueden hacer tablas que registran cambios sin necesidad de modificar directamente la tabla original. Y pues esto permite que en cualquier caso se pueda recuperar la base de datos. Esto es sin poder comprometer por completo todo lo que tienen que ver los datos como tal de la base de datos y que estos pues se pierdan del todo. Continuamos. Esta es la matriz de riesgos. Tenemos en este caso 10 riesgos. Primero es el ciberataque, que es el que se hace, por medida, bueno, todos son ataques digitales, electrónicos, pero es interno. ¿Sí? Entonces esto es muy crítico porque esto es la principal causa de robo de información y demás. Para esto la solución, el tratamiento que se le pretende dar es el firewall. Firewall es que se bloqueen accesos externos no permitidos, cifrados, que sabemos que hay muchas clases de cifrados, está el chat 255, hay muchos tipos de cifrados, incluso las propias bases de datos, hay bases de datos que tienen posibilidad de cifrar la contraseña. Bueno, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero en programación, cuando no maneja contraseñas, hay espacios específicos para poder manipular cómo se convierte esa contraseña en un chorrero de números que, por decirlo de alguna manera, se encriptan o se protegen los datos, que no recuerdo exactamente el número, el nombre como tal que recibe eso. Y los backups, que en este caso pues el recomendados son diarios. Bueno,
La pérdida por copias, por falta de seguridad, básicamente lo que habíamos dicho, hay que realizar copias de seguridad, hay que estar consciente de todo lo que se está haciendo, hay que manejar la base de datos, generar tablas de respaldo, tablas de actualización de cambios, y si todo está bien administrado, todo está bien gestionado, pues la base de datos se debe comportar de manera óptima. Acceso no garantizado por mala gestión de roles, mismos y lo que yo mencionaba en el ejemplo anterior, que la persona que, digamos, se encarga de manejar la contabilidad de un negocio, no sé, por ejemplo, una ferretería, pues que no se le permita ingresar, mercancía, que no permita ingresar cosas, porque se forma ahí un despelote. Imagínense los del inventario pensando de dónde salieron 5 cosas más que no estaban ellos en conocimiento. Falla física en los servidores, esto puede pasar, de hecho pasó hace poco, recordemos lo que fue con Amazon, lo que pasó con el web service, creación de infraestructura cloud, monitoreo de hardware, bueno, la verdad cuando se cae la nube, cuando se depende totalmente de la nube, un fallo en la nube es algo que se escapa al control. Error humano, pues, bueno, el error humano se soluciona o se mitiga porque no es algo que se pueda solucionar, somos seres humanos, y capacitación constante, explicarle a las personas qué es lo que hay, está la brecha interna por ser malintencionado, la brecha interna, ¿sí? Que hay personas que pueden llegar a hacer cosas indebidas dentro, ¿sí? Fallo eléctrico ambiental, bueno, estas son condiciones externas, ataques contra servicios expuestos, esto también es con un firewall, fuga de datos por aplicaciones web vulnerables, bueno, esto también es importantísimo porque cuando se manejan en bases de datos e información, y más que todo información sensible, pues hay sitios que no son seguros y andan por ahí haciendo cosas extrañas en la base de datos. Y las cosas naturales, esto pues en un caso más extremo, como la probabilidad lo indica, es baja, pero los impactos también suelen ser muy altos. Si está en la nube, no sé qué tan alto sería, en el diario por cuánto es alto. Acciones de mitigación, pues mejorar constantemente, no hay de otra. Mirar errores, corregir, autenticaciones, backouts, toda la seguridad que se le puede implementar a una base de datos nunca está de más. Entonces es importantísimo. Entonces es importantísimo que se esté realizando un continuo seguimiento del software, de la base de datos, para poder garantizar la eficiencia, la seguridad y el funcionamiento de la misma. Y pues esto sería lo mío. Dejo que continúe el siguiente compañero, profe. Muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima. Cordial saludo, mucho gusto. Eh, yo soy Santiago Sacha, yo soy el estudiante de Ingeniería en Sistemas y para culminar nuestro trabajo final, pues vamos a hablar un poco junto con mis compañeros de la presentación que realizamos para la finalización de la aplicación. Bueno, algunos de los datos que se utilizaron o que son relevantes dentro del proyecto es la inteligencia artificial y el machine learning, que pues es parte fundamental, los cuales detectan patrones anómalos en tiempo real, identifican ataques antes de que ocurran y pueden automatizar la respuesta frente a incidentes, ¿cierto? También utilizamos cifrado avanzado y always encryption. Básicamente es un cifrado perdón, homomórfico y cifrado transparente de datos. Protege la información en reposo y el tránsito y el uso. ¿Listo? Utilizamos otros datos, otra aplicación, perdón, que tenemos es el Zero Trust Architecture, que es básicamente un acceso basado en verificación continua. No se confía ni siquiera en los medios internos. Eso siempre está con eh, procesos de identificación. En la seguridad de la nube son controles por IA, firewalls de aplicaciones y detección de configuraciones inseguras.
Quinto, la auditoría inteligente, que es el monitoreo en tiempo real, alertas automáticas y análisis forense. Acceso al blockchain. Blockchain pues para trazabilidad, siempre se ha usado. Digamos que es básicamente una auditoría inmutable, ideal para ambientes donde la integridad es crítica. Digamos que se usa mucho blockchain, se escucha muchísimo con el tema de las criptos y bueno, digamos que también es fundamental ese tema para el tipo de rastreos y para la seguridad constante. La privacidad diferencial es la técnica que añade ruido matemático para proteger los datos sensibles, usada por Google, Apple y Microsoft en sistemas analíticos. Bueno, las buenas prácticas en Oracle para proteger las bases de datos. Primero, aplicar el principio de mínimos privilegios. Segundo, implementar políticas de contraseñas seguras, bastante común. Tres, uso adecuado de table space, que es separar datos, etcétera, etcétera. 4, monitoreo y auditoría. 5, deshabilitar cuentas y servicios innecesarios. 6, cifrado con Transparent Data Encryption. Séptimo, optimización con índices y estadísticas. Octavo, seguridad con conexiones. Noveno, gestión correcta de roles. Y décimo, el backup y recuperación. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues hacemos unas conclusiones grupales. Entonces, concluimos como grupo que la seguridad como proceso integral es básicamente la protección de bases de datos que requiere combinar controles técnicos, políticas organizativas y formación continua. Ninguno de estos elementos es suficiente por sí solo. Las organizaciones deben invertir en mecanismos preventivos de cifrado, capacidades de detección y planes de recuperación, como los vimos en los datos que explicamos al principio. La adaptación de AP Reset, de AP REST y los microservicios mejora la interoperabilidad y la escalabilidad, pero si se implementan con controles de seguridad apropiados. La formación del personal y la verificación continua para los planes son determinantes para mantener la eficacia de las medidas, la eficacia de las medidas. Y por último, la migración en la nube como oportunidad y riesgo. Bueno, yo creo que con eso es lo más fundamental. Yo creo que más de uno cuando ha tratado datos o bases de datos, incluso proyectos, pues se ha hecho necesario crear el backup. Muchas veces en físico, otras veces en la nube, pero es fundamental dentro de las aplicaciones, dentro de los proyectos, dentro de la base de datos, tener un respaldo y la posibilidad de tenerlo pues siempre a la mano. Y ya con eso pues nosotros concluiríamos. Muchas gracias y hasta pronto.